Bienvenidos de nuevo a este canal, donde desentrañamos los misterios y las pasiones que nos roban el sueño, especialmente cuando se trata de nuestras series turcas favoritas. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un terreno súper delicado, un momento crucial que marca un antes y un después. Vamos a hablar de ese instante tan esperado, tan temido, tan lleno de tensión. Hande confiesa a Kerem quien vio el secreto. Sí, han oído bien. Después de tanto esperar, de tantas especulaciones, de tantas teorías que se tejían en los comentarios y foros, finalmente se revela la verdad. Prepárense, pónganse cómodos, porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este calibre. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué secreto estamos hablando? Pues bien, como muchos de ustedes saben, en la trama que tanto nos apasiona, hay un secreto que ha estado rondando, una verdad oculta que, de ser revelada, podría cambiarlo todo para Hande y Kerem. Un secreto que involucra nada más y nada menos que a Mira. Y la pregunta que nos ha mantenido en vilo durante episodios ha sido: ¿quién exactamente vio lo que no debía ver? ¿Quién es el testigo incómodo que tiene el poder de desestabilizar la frágil situación de nuestra pareja favorita? Pues bien, el momento ha llegado, y la confesión de Hande a Kerem es el epicentro de esta tormenta. No estamos hablando de un simple comentario casual, no. Estamos hablando de una confesión llena de miedo, de remordimiento, quizás de una pizca de esperanza para encontrar alivio en los brazos de Kerem, o tal vez, simplemente de la necesidad imperiosa de ser honesta ante el hombre que ama, sin importar las consecuencias. Imaginen la escena, mis amigos. La tensión en el aire es casi palpable. Hande con el corazón latiéndole a 1000 por hora, buscando las palabras adecuadas, temiendo la reacción de Kerem. ¿Cómo va a recibir él esta noticia? ¿Será que la culpa o la traición se apoderarán de él? ¿O quizás entenderá la difícil situación en la que se encuentra Hande? Este secreto, por lo que hemos podido intuir, no es algo que Hande haya orquestado, sino algo que ella ha presenciado, algo que la ha puesto en una posición extremadamente vulnerable. Y ahora, la carga de esa verdad, de haber sido testigo de algo que no debía, recae sobre sus hombros. La confesión a Kerem no es solo una revelación de hechos, sino un acto de fe. Es un salto al vacío, esperando que Kerem la reciba con comprensión y no con rechazo. Y aquí es donde entra Mira, la figura clave en este enigma. ¿Qué vio Mira? ¿Y cómo su implicación en esto afecta a Hande y Kerem? La revelación de que Mira es quien vio el secreto añade una capa de complejidad a la dinámica. ¿Acaso Mira está involucrada de alguna manera en el secreto mismo, o simplemente fue una testigo accidental? Las posibilidades son infinitas y francamente fascinantes. Si Mira vio algo que pone en peligro a Hande o a Kerem, esto podría unir a la pareja ante una amenaza común. O por el contrario, si Mira usó esta información para su propio beneficio, o si la reveló de forma malintencionada, esto podría ser el principio del fin para su relación. Es la incertidumbre lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿verdad? La forma en que Hande elige confesar es también un punto crucial. Lo hace en un momento de desesperación, cuando no tiene otra opción. O es un acto premeditado, donde ella decide que ya no puede seguir guardando ese peso. Las escenas de confesión en las series turcas suelen ser intensas, llenas de diálogos cargados de significado y miradas que lo dicen todo. Espero que esta no sea la excepción. La valentía de Hande al enfrentar a Kerem con esta verdad, por muy dolorosa que sea, es digna de admiración. Significa que valora su relación lo suficiente como para arriesgarse a una posible confrontación, confiando en que el amor que comparten puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Pensemos en las posibles repercusiones. Si Kerem se entera de que Mira fue la que vio el secreto, ¿cómo afectará esto a su relación con Mira, si es que ya existía alguna conexión o conflicto previo? Y lo más importante, ¿cómo lo afectará a él personalmente? ¿Sentirá que su confianza en Hande ha sido traicionada, o que ella le ha ocultado algo importante? La honestidad a veces viene acompañada de un precio. Y en este caso el precio podría ser una grieta en la confianza, o si todo sale bien, un fortalecimiento de su vínculo al superar juntos esta crisis. Ahora, ¿qué pasa con Mira en todo esto?
Su papel como testigo o quizás como cómplice es lo que realmente da un giro inesperado a la historia. Si Mira fue simplemente una espectadora pasiva, la confesión de Ande a Kerem servirá para advertirle sobre la situación, permitiéndoles quizás tomar medidas para protegerse. Pero si Mira, de alguna manera, se ha beneficiado de lo que vio, o si está utilizando esta información para crear problemas, entonces la situación se vuelve mucho más peligrosa y dramática. Las series turcas nos han enseñado que los personajes secundarios rara vez son simplemente decorado, siempre tienen un papel que desempeñar, y a menudo, ese papel es el de catalizador de conflictos o de ayuda inesperada. En este contexto, la confesión de Ande a Kerem es un momento de unión, un intento de construir un frente común contra lo que sea que Mira haya visto o pueda hacer. Es un llamado a la confianza mutua, un momento donde Ande le está pidiendo a Kerem que la escuche, que la entienda, y que, sobre todo, confíe en ella. La forma en que Kerem reaccione definirá no solo el futuro de su relación, sino también cómo se desenvolverá este secreto en los próximos episodios. ¿Será que él decidirá confrontar a Mira? ¿O buscará una manera de proteger a Ande? Las posibilidades son emocionantes y, lo admito, estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo. La valentía de Ande al dar este paso es fundamental. En muchas historias el silencio es lo que engendra más problemas. Al romper ese silencio, Ande está tomando el control de la narrativa, por así decirlo. Está decidiendo que prefiere enfrentar la verdad, por dura que sea, a vivir con el peso de un secreto que la corroe. Y al compartirlo con Kerem, está invitándolo a ser parte de la solución, a enfrentar este desafío juntos. Es un acto de amor y de confianza profunda en la solidez de su relación. Y mientras reflexionamos sobre esta confesión, es importante recordar que las series turcas a menudo juegan con nuestras expectativas. Podría ser que lo que Ande confiesa no sea exactamente lo que sospechábamos. Podría haber un giro, una explicación que cambie por completo nuestra perspectiva. Pero lo que sí es seguro es que este momento es un punto de inflexión. La dinámica entre Ande y Kerem, y posiblemente su relación con Mira, se verá irrevocablemente alterada. Para resumir brevemente, mis amigos, hoy hemos analizado el impacto de la confesión de Ande a Kerem sobre quien vio el secreto, un secreto que involucra directamente a Mira. Hemos explorado las posibles emociones, las implicaciones para la relación de la pareja, y el papel crucial que Mira juega en esta compleja trama. Es un momento de vulnerabilidad, de valentía y, sobre todo, de un giro argumental que promete mantenernos al filo de nuestras butacas. Gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis tan intenso. De verdad aprecio cada minuto que pasan viendo estos vídeos y compartiendo su pasión por estas historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están sorprendidos por esta revelación? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará ante la confesión de Ande? ¿Qué esperan que suceda con Mira? Déjenme sus teorías, sus opiniones, sus predicciones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan informativo y tan entretenido como a mí me ha gustado hacerlo, por favor, no se olviden de regalarme un gran pulgar arriba. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de la serie, para que nadie se pierda esta importante revelación. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las series turcas. Chao.